de Lleida. Básicamente, pues la introducción ya la hizo la profesora. Estudié todo mi ciclo formativo de pregrado en el INTEP y actualmente estoy desarrollando el doctorado en la unidad de malherbología y ecología vegetal de la Universidad de Lleida, ¿sí? En este momento mi línea de investigación básicamente es buscar biotipos de plantas resistentes a herbicida, y cuando hablamos de plantas C4 básicamente son en esta zona o son gramíneas, ¿sí? Digan pastos como tal. Entonces lo que hacemos es buscar dentro de estas plantas en cultivos de verano cuáles son resistentes a herbicida con unos métodos que ya vamos a mirar un poquito más adelante. Bueno, aquí un poco pongo el cronómetro para no pasarme. Y presento de antemano el grupo al cual pertenezco. Es un grupo que está consolidado hace más de 25 años. Es el grupo de investigación de malherbología y ecología vegetal. Está constituido por 6 doctores, 4 investigadores predoctorales, uno de los cuales soy yo, un becario de máster y nuestro técnico de soporte que nos presta ayuda pues, en las diferentes labores. Bueno, ahora entrando un poquito a hablarlo de la malherbología. ¿Qué es básicamente la malherbología? Es la ciencia que estudia las malas hierbas, las plantas arbences, la flora arbense, la flora auxiliar, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces, en el nombre hay muchos, digamos que mucho debate de cómo se debería de llamar, pero en general se conoce como malas hierbas, ¿sí? Igual le podemos dar pues el nombre que nosotros digamos que más tengamos como a bien llamarlas, pero en general digamos que en el campo de investigación se conoce como malas hierbas. Entonces ya entrando un poquito en esa parte, pues definir dentro de las definiciones en la literatura de qué es una mala hierba, hay demasiadas referencias. Y una de las que personalmente a mí me gusta mucho es esta, que es de unos investigadores de acá, precisamente de España, que definen a las malas hierbas como las plantas que siempre crecen en situaciones marcadamente alteradas por Perdón, el hombre. Germán. ¿Sí? Germán, ¿usted ha pasado ya diapositiva? Estamos en la presentación todavía. Sí, ya estoy en la tercera. Ah, bueno. O la hago sin... Perdón. Sí, yo he pasado diapositiva normal y supuestamente aquí aparece como si estuviera compartiendo. A ver, ¿cómo le haríamos acá? Bueno, sí, porque aquí estamos en la primera. No sé, aquí pues la verdad que yo nunca he tenido problemas con esta presentación. No sé si... Sí, ya voy a revisar. Voy a revisar. El técnico también está revisando desde el computador de él, pero voy a revisar entonces, sin que me vaya aquí a desconectar, a ver si nos puede él ayudar con la presentación, que igual nosotros la tenemos. Un momento, Germán, pero igual, igual ya ahí lo vamos escuchando mientras solucionamos el tema. Aquí está el auditorio atento, tenemos estudiantes de agropecuaria. Y tenemos egresados y docentes conectados a través de las redes sociales y también se está transmitiendo por la página web de la institución. Entonces, si usted gusta, Germán, lo seguimos escuchando, que ya el técnico nos está trabajando en la presentación. ¿Listo? Voy a mirar si la puedo compartir, o sea, así sea de que se vea como una ventana, no sé, porque pues el respaldo básicamente son las diapositivas, entonces como para hacer un poco más comprensible de lo que voy a hablar, no sé si, a ver qué, miremos a ver algo aquí. Sí, Germán, mientras viene Juan Manuel, puedes compartir como una ventana, nos puedes ir contando, porque no se ve el paso cuando la... Ustedes me dicen de pronto, o sea, estoy como ventana. ¿Así se ve? No, no estamos viendo nada, Germán. Ahora sí. No. ¿Ven la segunda diapositiva? Ahora sí está pasando, Germán. Sí, pásala así. Iba a ser la segunda. No la voy a colocar en presentación, la voy a dejar así como para ir. Exacto.
Esa es la segunda, ¿Listo? perfecto, y esa es la tercera. Bien, ahora sí lo vemos. Listo, bueno, ahí disculpan las fallas técnicas, pero yo creo que esto ya son, hay que acostumbrarse después de la pandemia, la virtualidad siempre nos ha dejado ya como estos temas. En esta, básicamente hablaba de lo que es el concepto de las malas hierbas. Aquí, pues, digamos que eso es un paisaje muy típico en Europa, campos de trigo, campos de cebada, con este tipo de floración que es muy hermosa como tal. Y, pues, para no detenerme, hablábamos aquí en lo que es el concepto de una mala hierba, pero básicamente es una mala hierba, es una planta que crece en un lugar y en un momento determinado que no es deseable para nuestros cultivos. Una mala hierba puede ser el mismo nacedera que llamamos allá del maíz, que creció dentro de los surcos y que no está, pues, digamos que muy alineado a lo que es la fila o al patrón del trazado de siembra, ¿sí? Entonces, otras definiciones hablan de mala hierba, que me gusta mucho, que es una planta que simplemente a la cual no se le ha descubierto su valor, ¿sí? Entonces, para no entrar en polémicas, cuando hablamos de malas hierbas, es básicamente, nos referimos a esto, plantas que crecen en un lugar y en un momento determinado que no son deseables, ¿listo? Para poner un ejemplo, este es un paisaje muy típico, como hablaba acá en Europa, y siempre que hay entrada en la primavera, se organizan tours en bicicletas o tours de estudiantes a los campos, y como ven, gente feliz tomándose las fotos, ¿sí? Hacen, digamos que las postales para los matrimonios, todo eso. Inclusive vemos un cuadro pintado por Claude Monet, un pintor impresionista que llama Amapolas, y esta es una flor de amapola, Papaver roeas. Esta no es la somniferum, que es la que ya conocemos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que puede ser una mala hierba porque está dentro de un cultivo, pero presta otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, en este caso, que puede ser turismo. Pero como vemos, para los agricultores es catastrófico acá en la zona. O sea, mientras al turista le gusta tomarse fotos, el agricultor está pensando en cómo eliminarla, ¿sí? Entonces aquí ya vemos el concepto de en momentos no deseados. ¿Listo? Por otra parte, todos conocemos lo que es la famosa, el coquito, ¿sí? Cyperus rotundus. Pero, por ejemplo, acá también, y tenemos nosotros en Colombia, lo padecemos muchos, el Cyperus esculentus. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es una mala hierba, pero acá en Europa hacen lo que es la horchata de chufa, ¿sí? Y es una bebida que se vende mucho. Entonces, es una mala hierba porque está en nuestro campo, pero presta otros servicios, que es muy comercial. Entonces, lo traigo a modo de ejemplo como para que miremos esta parte, ¿listo? Ahora ya dejando un poco el concepto de mala hierba, entrar un poco más en lo que es el concepto de resistencia a herbicidas. Nosotros normalmente hablamos que tenemos resistencia a una mala hierba cuando aplicamos un herbicida y vimos que no la mató, que no la controló, ¿sí? Entonces, no necesariamente eso es herbicida, eso es resistencia, perdón. Puede haber pasado de que una mala aplicación, una mala calibración de la dosis, dureza del agua, el tema del pH, boquillas que no son adecuadas, inclusive utilizar un herbicida que no está diseñado para esa especie. Entonces, resistencia a herbicida es la capacidad heredable. O sea, tiene que ser la planta capaz de heredar esa resistencia a ese herbicida y darle la capacidad de sobrevivir y reproducirse a una exposición de una dosis que normalmente mataría al resto de la población, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de resistencia, ojo, ese dato hay que tener en cuenta que siempre debe ser una capacidad heredable. Y a nivel mundial, una de las entidades que se encarga de monitorear el tema de la resistencia es la HRA, que es la que he dejado acá arriba, Herbicide Resistance Action Committee, que es la que integra todas las empresas fabricantes de moléculas de herbicidas, y ellos básicamente lo que hacen es trabajos de investigación para clasificar, ordenar y cuidar las moléculas. Y hay unas tablas que, pues, en algún momento, si hay otra conferencia, la podemos tratar y hablar y profundizar más en el tema. Y una página que aquí les dejo por si se llega a compartir la presentación, que es la With Science, en la que están todas las resistencias reportadas a nivel mundial hasta la actualidad, por países. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora nosotros hablemos de cómo promovemos nosotros la resistencia a nivel de campo. Y básicamente
la palabra clave es presión de selección. ¿Y qué es presión de selección? Es en sí usar constantemente el mismo método de lucha para erradicar, en este caso, una mala hierba. Entonces, lo que va a hacer la planta es acostumbrarse a ese método. Y ojo que no estoy hablando de químico. La planta también hay resistencias, por ejemplo, en agricultura orgánica de plantas que son resistentes, por ejemplo, a cierto tipo de podadoras por altura, que, como les digo, pues en algún momento también, si hay la oportunidad, lo podemos profundizar en este campo. Pero la presión de selección lo que hace es, por ejemplo, en esta campaña o en este año, aplicarle a esa planta, digamos, a un cultivo, y ciertas malezas van a sobrevivir. Pero vamos a utilizar en la otra generación de reproductiva el mismo herbicida en este caso, pues van a sobrevivir más. Y como vamos a seguir utilizando siempre casi que el mismo, a la final termina la planta, la mala hierba en este caso, convirtiéndose en insensible a la acción herbicida de esta molécula. Bueno, dentro de lo que cabe a resistencia a herbicidas se conocen, digamos que dos sitios que se llaman Target Site Resistant, que básicamente es el sitio diana, o sea, es donde el herbicida se une directamente a la molécula que va a actuar dentro de la planta. Es lo que se llama como sitio diana, es específico para eso. Entonces, un poquito en la gráfica, si la pueden apreciar bien, en la planta sensible, lo que hace es la molécula se une a una enzima, o sea, está diseñada para que se una a esa enzima. Y recordemos que las enzimas son las que digamos, catalizan reacciones, son proteínas. Pero en una planta resistente, esa molécula de herbicida no se va a poder unir a esa enzima porque el sitio de acople está alterado, o sea, no va a haber una unión perfecta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que no hay una unión perfecta, es porque hay una producción diferente de aminoácidos en ese punto de acción. Entonces, por poner algo, por ejemplo, una mutación muy típica, que es la que ven en la parte de arriba, prolina 197, confiere resistencias a un grupo de herbicidas que se llaman sulfonilúreas, que es por ejemplo, tenemos ahí el nicosulfurón, el metsulfurón, que se utilizan mucho, pues, digamos que en nuestros campos, sobre todo en potreros, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una acción directa. Y otro sitio que es la Non-Target Site Resistant, que es básicamente que es fuera del sitio de acción. Esto no va a tener lugar digamos que en un punto concreto de la cadena de aminoácidos, el sitio de acción. Y son muchos los mecanismos. Por ejemplo, está el metabolismo, que es que llegue la planta herbicida y la planta lo que hace es metabolizarlo por diferentes fases y por diferentes, digamos que enzimas, y lo que hace es degradar el herbicida para que este ya no sea dañino, lo convierte en compuestos inofensivos. Otro es, por ejemplo, reducir la capacidad de absorción, como modificando la cutícula, haciéndola más impermeabilizable. Otro es que llega el herbicida dentro de la planta y lo que hace es meterlo dentro de las vacuolas y queda secuestrado, o sea que no va a quedar libre para que esté circulando por la planta. Y un último fenómeno que está últimamente descubierto, que es el fenómeno Fénix, básicamente que es la planta que le aplica el herbicida, técnicamente muere, pero a los 20, 30 días resurge nuevamente, de ahí el nombre de Fénix, ¿sí? Entonces, esos son sitios diferentes. Esto lo digo es como para poner un poquito en contexto de la línea de investigación. Cuando hablamos de plantas resistentes, podemos imaginar cuáles pueden haber, y nosotros creemos que hay muchas. Nosotros decimos normalmente que le estoy aplicando tanto de glifosato al marihuano macho que llamamos allá, que es el Partenio o la escoba, y no pasa absolutamente nada. Traigo a colación este estudio que el primer caso de resistencia a herbicida glifosato en el mundo para Parthenium hysterophorus, que es el marihuano macho, fue detectado muy, muy cerquita de Roldanillo, en La Rioja, ¿sí? En un estudio en el 2009, lo realizaron en la Universidad Dominicana, del Dominicano, la Universidad Nacional y la Universidad de Córdoba, el profesor Rafael de Prado, ¿sí? Entonces, encontraron que para poder matar esa población, que precisamente el biotipo lo llamaron La Rioja, necesitaban 3.5 veces la dosis comercial del herbicida glifosato. Entonces ya vemos que no está tan lejos y la tenemos latente desde el 2009.
¿Y qué estamos haciendo para cambiar o para manejar esa resistencia? Me pregunto y les dejo la pregunta a los agricultores acá, que yo también lo he sido, ¿no? Por otra parte, en este momento yo estoy trabajando con el Leucine indica para detectar los biotipos resistentes a herbicidas acá en España. Y siempre que se vaya a realizar un estudio de resistencia, se deben de tener en cuenta una población sensible para poder comparar, digamos, que el herbicida sí sea el efecto del herbicida y no otra cosa, y normalmente una población resistente. Y estoy trabajando con una población, mi paisana, una población colombiana de Leucine indica. Estas plantas que vemos, la R de Colombia, se aplicaron el mismo día, ¿sí? Y vemos que la población S, que es la sensible, la mató, pero la R resistente a la de Colombia no le hizo absolutamente nada. Y las plantas del medio que están en signo de interrogación, la resistente, vemos que mató una planta y la otra no. Entonces, ya podemos ver que ahí está pasando algo. O sea, que ese es un paso previo para nosotros ir mirando qué puede haber dentro de una población de resistencias a herbicidas. ¿Listo? Ahora, en general, cuando trabajamos de plantas invasoras o alóctonas, que es el nombre técnico como tal para estas plantas invasoras, por lo menos acá en España se le coloca mucha atención y se dictaminan normas que obligan a las entidades estatales a actuar frente a este tipo de amenazas. Y por eso, digamos que en el centro de investigación donde estoy elaborando en este momento, se nos ha ordenado hacer investigación sobre esta planta, Amaranthus palmeri. En Colombia tengo entendido que no está reportado y esperemos que no. Es una planta que, a diferencia de los otros Amaranthus, Amaranthus retroflexus, Amaranthus dubius, todos estos, esta es dioica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una planta femenina y una planta masculina, ¿sí? Y tiene una capacidad altísima de producir semillas. Puede producir por planta en un ciclo alrededor de 600.000 semillas en competencia, principalmente en campos de maíz. Pero donde no hay competencia puede producir hasta 5 millones de semillas, ¿sí? ¿Y por qué es importante hablar de que es una especie dioica? ¿Qué quiere decir esto? Que al ser dioico se puede cruzar el polen de muchas plantas, o sea que va a haber mucho flujo de genes, un gen que produce resistencia a algo o que no lo tenga. Entonces, ese es el peligro de una planta dioica, o sea, el flujo genético que puede conferir resistencia. ¿Listo? Dentro de este marco de acción, la ordenanza, pues el decreto real fue actuar sobre este tipo de plantas y ya previamente acá en el laboratorio se había descubierto por primera vez en Europa que unas plantas de Amaranthus palmeri que estaba trabajando eran resistentes a un tipo de herbicidas que se llaman del grupo de los ALS, ¿sí? Nicolsulfurón e imazamox. Entonces, es importante determinar a qué planta, o sea, a qué herbicida es resistente para poder adecuar las estrategias de uso de herbicidas. Y sobre todo, yo lo comparo siempre con Colombia, pero aquí en España la mayoría de los ingredientes activos de herbicidas están prohibidos, ¿sí? Entonces hay muy poco para poder trabajar. Entonces, por eso las moléculas de herbicidas se deben de cuidar muy bien. Ahora ya entrándome un poco en el caso concreto del trabajo de investigación que realizamos acá. Tarragona es una ciudad de Cataluña, cerca a la costa, en los principales puertos de acá de España. Y el Servicio de Sanidad Vegetal de Cataluña trabaja muy de la mano con nosotros, es como decir el ICA en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comenzaron a encontrar que el servicio de mantenimiento de carreteras, ellos mismos hacen las aplicaciones de herbicidas y comenzaron a decirles que habían plantas que sobrevivían a los tratamientos, ¿sí? Entonces, una vez puede ser mala aplicación, 2 veces de pronto, pero 3 veces ya dio la alerta. Y nos enfocamos en esas plantas que sobrevivían. Tomamos muestras y las llevamos a laboratorios para hacer los diferentes procesos que ya les vamos a comentar a continuación y los hallazgos que determinamos que son importantes. Les comentábamos, este estudio lo realizamos con poblaciones hablando de poblaciones, me refiero a Amaranthus palmeri, de Cataluña y Aragón. Y siempre hay que, lo que les comentaba anteriormente, compararlas con unos estándares o poblaciones sensibles, que eso fueron semillas traídas de Georgia y North Carolina en Estados Unidos. Se sabía que por lo menos 15 años atrás no había aplicación de herbicidas porque eran de campos orgánicos. ¿Listo?
Entonces, lo primero que hicimos fue tomar múltiples modos de acción herbicida, diferentes herbicidas, y ensayarlos en las diferentes poblaciones. No sé si voy a hacerle zoom y ustedes me dicen si de pronto se puede observar. ¿Sí se ve que le estoy haciendo zoom? Hola. 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 Germán, sí, sí se ve. ¿Sí? Creí que estaba hablando solo. Bueno, No, disculpa, es que estamos sentados y nos tenemos que acercar listo. aquí un poquito. Lástima que como no pude colocar la presentación, entonces me toca hacerlo de esta manera, pero pues de algo nos defendemos. ¿Listo? Ahí sí se ve el zoom. Sí, Ok, estamos viendo en este momento las imágenes. exacto, Las, exacto. las Sí. imágenes, sí, señor, sí. Bueno, listo. Entonces, al aplicarle los herbicidas, la población sensible, que es la de Estados Unidos, USA que vemos acá, podemos observar que murieron. Una planta que no muere porque ese es el control que se utiliza. Pero si observamos, las otras poblaciones prácticamente no murieron, ¿sí? Entonces, esas se trataron con un tipo de herbicida que se llama y que son inhibidores de la ALS, se llama acetolactato sintasa, es un nicosulfurón básicamente, no se asusten con el nombre, o metsulfurón que se utiliza mucho en campo, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué determinamos? Que todos los biotipos de esta especie invasora que ingresaron a España son resistentes a ese herbicida, porque ya se habían hecho estudios moleculares anteriormente. ¿Listo? Ahora, para poder evaluar nuevos herbicidas, que en este caso era el glifosato y el dicamba, se utilizan estudios que se llaman de curva dosis-respuesta. No se vayan a alterar por la imagen, es muy sencilla. Entonces, en el eje de la X se colocan las dosis en el incremento, o sea, se colocan dosis 1X es la dosis comercial, la normal, y se coloca siempre el doble de la dosis o se va disminuyendo en la dosis a la mitad, hasta llegar, por ejemplo, a un 32avo. Y en el eje de las Y lo que hacemos es medir el porcentaje. Entonces, lo que va evaluando es qué tanto van muriendo de acuerdo a la dosis que se le va colocando. Eso en las plantas que están aquí en las macetas los vemos mucho mejor. A la dosis más bajita, obviamente vamos a tener un menor efecto. A la dosis más alta, ya va comenzando a verse mayor el efecto, hasta que encontramos en qué dosis es la que muere por lo menos el 50% de la planta. Entonces, eso es lo que se llama curva dosis-respuesta. Entonces, uno de los herbicidas que utilizamos para este ensayo era el dicamba. Necesitábamos saber si estas plantas que están llegando son resistentes por lo menos a este herbicida. Entonces, esta gráfica es lo que mostrábamos. En un lado vemos el porcentaje de reducción del peso fresco, ese GR50 significa reducción del peso fresco a la mitad, y lo que se busca determinar es qué cantidad de herbicida es necesario o qué dosis es necesario para reducir a la mitad el peso de las malas hierbas que se están evaluando. La flechita que vemos acá abajo indica cuál es la dosis comercial, ¿sí? Entonces, si se pasa del 50% o está por debajo de esta línea, quiere decir que se está generando resistencia. Pero como vemos acá, básicamente alrededor de 180 gramos de ingrediente activo por hectárea ya no había un control total de las plantas. Entonces, en este caso, pues no se determinó que había resistencia. Este FR, siempre que se realice un estudio de resistencias, significa factor de resistencia y es básicamente en comparación al estándar sensible o la planta sensible, cuánta dosis necesita para matar en comparación al 50% de las plantas. En este caso, a reducir el 50% del peso. Entonces vemos que 0,43, 2,19, eso es muy bajo. Internacionalmente está aceptado que para reducir el 50% del peso fresco tiene que ser mayor a 10. O sea, el factor de resistencia debe ser mayor a 10. Y en este caso el más alto que obtuvimos fue 2,19. O sea que en este caso no podríamos hablar de resistencia. ¿Listo? Ahora, los ensayos de glifosato,
evaluamos esta planta a glifosato. Entonces lo que hacíamos es, con la cantidad de dosis que les comenté, dosis altas, dosis bajas, hasta un 32avo, hicimos una aplicación general a todas estas plantas y observábamos que en una población TA, que es el código de Tarragona, sobrevivían plantas. Pero bueno, es casualidad, pueden llegar a sobrevivir. Entonces, por eso, en estos estudios de resistencia, mínimo se tienen que hacer 2 repeticiones, 2 años. Y encontramos lo siguiente en este caso, que el 10% de las plantas tratadas con glifosato de la población de Tarragona y otra población que llamaba Portella sobrevivían al glifosato, el resto morían. Entonces ya comenzábamos a ver que Tarragona siempre estaba mostrando resistencia en algo y generamos otro ensayo, ¿sí? de curva dosis respuesta con esta población. Entonces, en este caso, LD50 significa dosis letal media, o sea, ¿qué cantidad de ingrediente activo necesito yo aplicar para matar el 50% o controlar el 50% de la población? Entonces, lo mismo, curva, dosis, respuesta. En un lado está la eficacia y en el otro la dosis. Observamos que las poblaciones, por ejemplo, de sensibles, obviamente, pues no están afectadas, los porcentajes están altos arriba, pero la línea roja que ustedes ven acá abajo es la de Tarragona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, con todas las dosis que aplicamos hubo insensibilidad, quiere decir que no se movió, no la controló, ¿sí? Entonces, aquí ya detectamos, primero, que el factor de resistencia para LD50 en este caso es de 7,67 y internacionalmente se acepta que tiene que ser mayor a 4, o sea que aquí ya hay un caso de resistencia en esta parte. Y posteriormente hicimos un ensayo de reducción de peso fresco que se hace también lo mismo. Es sencillo, es aplicar y a los 28 días se pesa todo lo que sobrevivió y se hacen estas curvas ya con unos programas establecidos. Y lo mismo, si observamos la línea roja, que es la población de Tarragona, que es la que encontramos, vemos que a las dosis altas que aplicamos no alcanza ni siquiera a llegar al 50% de control, o sea que quiere decir que está muy elevado la resistencia, o sea, no alcanza ni siquiera la dosis comercial a controlar a la mitad del 50% de esta población. Y lo vemos en el factor de resistencia. O sea, cuando nos da de pronto pereza analizar o interpretar la gráfica, se va uno rápidamente al factor de resistencia. Y en este caso, esa población está en 44.13. Y si recuerdan, habíamos dicho de que mayor a 10 se podía hablar de resistencia. O sea que en este necesita 44 veces la dosis para controlar una población sensible, ¿sí? Entonces, ya para verlo de modo gráfico, este es el resumen de campo de las aplicaciones. Si vemos dosis, respuestas, recuerden que entre más alto quiere decir que la dosis, entre menos efecto es la dosis más baja. Y obviamente aquí se va observando que desciende de acuerdo, va aumentando la dosis. Pero en la parte inferior ustedes ven que todas las plantas están iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de las dosis aplicadas la controló. Entonces, aquí vemos un caso ya de resistencia. Entonces, siempre se compara con otros estudios realizados y se comparó, por ejemplo, con unas poblaciones de Estados Unidos que eran resistentes y estas necesitaban 115 veces la dosis para poder controlar ese tipo de población en concreto. En el que hicimos nosotros, en el que detectamos nosotros, 7.67. O sea, quiere decir que la resistencia apenas está entrando, apenas está llegando. Entonces, por eso es la premura en actuar para poder controlar esta mala hierba que es de verdad catastrófica. Pero, ¿qué pasa acá? Los estudios de campo son fiables, obviamente, pero ahorita nos tenemos que basar en los estudios moleculares, ¿sí? Secuenciación genética. Entonces, para eso lo que se hace es, por ejemplo, a las plantas que sobrevivieron, se les extrae el ADN, ¿sí? Primero se extrae el ADN, se conservan en nitrógeno líquido estas muestras. Hay a nivel mundial una página que se llama GenBank, que lo que hace es que las plantas que están secuenciadas se almacenan la información de las posiciones, de las mutaciones que hay en los genes, repasando un poquitico lo de biología, ¿no? ¿Se acuerdan lo de los nucleótidos de adenina, timina, guanina, todo esto? Entonces lo que hacen es mirar esta secuencia y ya hay plantas que ya tenían esa mutación. Entonces lo que hacíamos nosotros es
pedirle a una empresa que nos fabricara, digamos, estos primers o cebadores con esta mutación, y lo que se hace es esta que vemos aquí a la derecha, que parece como una especie de radiografía, y que yo creo que ya estamos cansados de escuchar lo que llama la PCR, ¿sí? Que es muy famosa por el tema del COVID, lo de la reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente es ampliar el número de copias de un gen y buscarla por o sea, en estas flechitas que vemos son un marcador molecular de peso molecular, y mirar dónde se hibrida y dónde encontramos de pronto que haya esa mutación. Entonces, esas muestras no las hacemos en el laboratorio, ese muestreo, sino que los enviamos a Italia. Y aquí es donde nos envían este resultado tal cual nos lo pasaron. Entonces, lo que hacen primero es, como estamos hablando de glifosato, se estudia una mutación específica que se llama una sustitución de 3 aminoácidos, ¿sí? Que básicamente son lo que es la isoleucina, la valina y la serina. Entonces, en ese detectaron de que no había mutación. O sea, que en esa mutación no era para el target site, el sitio de acción, el específico que habíamos hablado, la molécula específica. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un estudio de una PCR con electroforesis, y vemos, si ven la flechita, en la parte de arriba no hay ninguna banda que se esté mostrando por ningún lado. O sea, no hay hibridación. O sea, que esa mutación no está en este estándar sensible, que es el control, el check, ¿sí? Pero esas muestras de Tarragona que las enviamos al laboratorio muestran estas rayitas siempre aquí juntas. Eso quiere decir que se hibridó. O sea, que esa mutación que se estaba buscando sí estaba presente en estas plantas. Y la mutación que encontraron se llama amplificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta lo que hace es multiplicar el número de copias de donde se produce la enzima, para que la cantidad de herbicida que usted aplique, básicamente, lo que llega se una a ciertas enzimas, pero como hay tantas, pues no le va a afectar nada. Y en este caso, amplificó los genes en 100 veces. O sea que por más glifosato que se le aplique, no le va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, en este momento, no está publicado, pero es el primer biotipo en Europa detectado con resistencia a glifosato. Digamos que en Europa solo hay detectado 2 casos que es resistente a herbicidas tipo ALS. El primero lo detectaron también aquí en el laboratorio donde trabajo, el segundo está en Italia, pero a glifosato es el primero. Y a nivel mundial está detectado alrededor de 10 sitios diferentes de acción. Entonces es una maleza o una mala hierba que la verdad es bastante complicada. Por otro lado, pues la idea es comentar un poco lo que se trabaja, y hablar de pronto de reconocimiento. Eso es un poco maluco, pero pues sí puede llegar a servir de pronto para motivar o dar ejemplo a los compañeros, porque pues yo también soy alumno del INTEP. Este trabajo lo hice dentro de mi maestría, y la verdad que hace una semana pues me tocó defenderlo en un congreso, en el Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, y precisamente con este trabajo, confirmación de la presencia de biotipos de Amaranthus palmeri con resistencia a glifosato. Y por este trabajo, pues, se me dio la oportunidad de hacer el doctorado, ¿sí? Porque digamos que fue casualidad, digamos que fue un aporte muy importante. Obviamente eso no lo hago solo. Hay un grupo importante de colaboradores en el laboratorio, como ya habíamos hablado, pero pues por esto se me dio la beca y la oportunidad de trabajar aquí estoy en la Universidad de Lleida y en el laboratorio de agrotecnia, ¿sí? Entonces, vemos, a modo ya de resumen, que la resistencia herbicida nosotros no la tomamos a la ligera. Digo nosotros porque yo también soy de la zona, yo también he trabajado, yo también he sido agricultor, y a veces aplicamos por aplicar, pero no estamos conscientes de que las plantas siempre están evolucionando y siempre están mutando para cambiar las estrategias. Y es increíble que cuando hablamos de resistencia, que pensamos que únicamente es a los herbicidas. Obviamente hay una presión de selección por el mal uso, pero por ejemplo en agricultura ecológica, como les comentaba, las plantas mutan incluso al deshierve manual, ¿sí? Por fenómenos de mimetismo.
por fenómenos, por ejemplo, de que se seleccionan biotipos que son muy similares al cultivo. Como le digo, esos son muy amplios para tratar, que en algún momento, pues, si lo consideran necesario y como un aporte en el INTEO a los compañeros, pues lo podemos revisar. Y básicamente, en general, este es el tema de lo que relaciono del trabajo de investigación que estamos realizando y pues muchas gracias por escucharme y recordar que hasta viejito también voy a hacer INTEP. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti también, Germán. Tenemos aquí unos estudiantes también de producción agropecuaria. Si alguien tiene alguna pregunta para Germán. Y si no, les cuento experiencias y consejos. Germán, el profesor te pregunta que cuáles serían los métodos futuros para conservar, para esto, o para el control de las malas hierbas. Bueno, yo siempre que asisto acá y estoy en las capacitaciones y en las charlas de los eventos, siempre estoy pensando en el valle, siempre estoy pensando en mi zona y cómo lo podemos implementar. Y hay un problema muy grande, es que las resistencias se ven incrementadas por la falta de tenencia de la tierra, ¿sí? Eso ya es hasta un tema político. El problema está en que nosotros alquilamos un lote, un área, una finca, como la queramos llamar, y lo que necesitamos es extraer, sacar el máximo provecho en el menor tiempo y utilizar el herbicida más económico, ¿sí? Y utilizar, digamos, que los menores costos. Entonces, muchas veces se abusa de un solo producto. Por ejemplo, deme el glifosato más barato, ¿sí? Esa es la típica y siempre controlamos con glifosato. La clave es en cambiar los métodos de lucha. No podemos utilizar solamente un tipo de herbicida y tenemos que cambiar no solo ingrediente, hay que cambiar es el modo de acción, porque un modo de acción puede tener mismos mecanismos. Hablemos, por ejemplo, de los herbicidas ALS que ya había comentado. Entonces, hay un herbicida que se llama Imazamox, ¿listo? Entonces dice, no, voy a cambiar el ingrediente activo y voy a aplicar nicosulfurón, por este caso, pero son dos ingredientes de dos familias químicas que pertenecen al mismo modo de acción, o sea que no estoy haciendo absolutamente nada. Yo personalmente pienso que lo más importante es siempre, y se aconseja acá, es cambiar los métodos de lucha. No se puede acostumbrar a un solo, porque las plantas mutan incluso al deshierve manual. El problema está socialmente, es cómo, o sea, cómo entender uno mismo desde la posición de agricultor que necesitamos cuidar, digamos que desde las mismas moléculas hasta el medio ambiente y todo pues a futuro. Es complicado, pero se puede llegar a hacer y básicamente ahí lo que se necesita es mucha transferencia de tecnología, mucha extensión, ¿sí? Comentar todas estas cosas. Son muchos los métodos. Muchas gracias, Germán. A la pregunta del profesor Ignacio, ¿alguien más en el auditorio desea hacer alguna pregunta? Hola, profe. Los profes estamos muy complacidos de poder disfrutar de esta compañía, Germán, suya en esta noche para usted. Está haciendo esfuerzo, lo estamos trasnochando, pero realmente vale la pena primero saber de nuestros egresados, dónde están, cuando están triunfando, qué maravilla, pero también que puedan compartir estas temáticas con los estudiantes y con los egresados y con los mismos docentes que, bueno, usted sabe que yo soy administradora de empresas, entonces no entiendo mucho del tema agrícola y al lado de los profes he tenido que aprender algunas cositas, pero definitivamente escucharlo, ver esa propiedad con que maneja sus temáticas, aunque no es tanta sorpresa porque siempre fue un muy buen estudiante, muy comprometido, entonces nos agrada muchísimo. Los estudiantes que tenemos en el auditorio, ¿alguno quiere preguntarle algo a Germán? ¿Decirle algo? ¿Puede venir acá el micrófono?
estos jóvenes estudiantes que están empezando a recorrer este camino. Entonces acá tenemos uno que quiere hablar en este momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué se da resistencia al control manual? ¿O cómo se da este tipo de resistencia? Sí, es muy sencillo, o sea, básicamente es por una, siempre que hablemos de resistencia, acordarse de ese presión de selección, presión de selección. Entonces, resistencia al control manual se da porque se está, por ejemplo, ya está detectado principalmente en algunas gramíneas en campos de arroz, que lo que hacen la planta es mimetizarse. Entonces, hay algunos tipos de plantas, digamos, de malas hierbas que crecen postradas, ¿sí? Pero entonces la gente, digamos que visualmente va a controlar ese tipo de hierbas, pero de pronto comienzan a dejar una planta que crece un poquitico más alargadita, ¿sí? Porque la van dejando, la van dejando. Entonces, esa planta que es más alargadita tiene un fenotipo que es alargado. Entonces, como se van quedando esas plantas, siempre se van dejando las que se van pareciendo, por ejemplo, se llama mimetismo, se van pareciendo más al cultivo. Y a la final es los casos que prácticamente es imposible casi que diferenciarlos para uno de agricultor entre uno y el otro. Presión de selección básicamente es el fenotipo. Es el mismo caso de las, ¿cómo se llama? Digamos que las guadañas, ¿sí? En la agricultura, en el norte de Europa está prohibida, digamos, obviamente pues en el tema de agricultura ecológica, cierto tipo de maquinarias que puedan llegar a tener un impacto muy grande por la huella de carbono, porque es que no solo es aplicar. Entonces utilizan unas segadoras que llaman acá, que cortan las plantas alrededor de 5 centímetros de altura. Pero ¿qué pasa? Hay plantas que son enanitas, ¿sí? Que son chiquiticas. Entonces no está cortando de la misma especie, ¿no? No está cortando las plantas pequeñitas, las está dejando. Entonces, ¿qué está haciendo? Seleccionando. Nuevamente aparece la selección. Seleccionando plantas que crecen muy pequeño. Entonces, en alrededor de 10 años se habló de que ya esa tecnología ya no sirve. Se adaptó la planta a ese tipo de corte. ¿Por qué? Por la presión de selección, porque seleccionaron, digamos, las plantas que tenían menor tamaño, ¿sí? Entonces, más o menos es como la respuesta. No sé si te enredé o te aclaré. Bueno, por acá ya viene a decirnos a ver si quedó enredado o bien. Pues sí, más o menos entendí lo que es. No, el más o menos es un chicle. No, Sí, es como te digo, es básicamente, o sea, cuando hablamos de características fenotípicas, o sea, digamos que lo físico, ¿sí? Entonces, se van dejando, o sea, se van seleccionando las plantas que no se parecen al cultivo que las que vamos a eliminar, y se van dejando las plantas que son un poquito más parecidas al cultivo. Entonces, estas se van a reproducir entre ellas y se van a heredar el carácter que sean, digamos que es más similar al cultivo. Entonces, cada vez, cuando van evolucionando, se van dejando hasta que terminan pareciéndose al cultivo. Es básicamente eso. No sé si, espero haber sido un poquito más conciso. Ah, sí, ya la capté. Bueno, igualmente, o si no, ahí le dejamos tarea al profesor Ignacio para que se encargue de acabarles de aclarar todo esto, que él sí lo entendió muchísimo mejor. Ahí queda con tarea el profesor Ignacio. ¿Alguno otro tiene pregunta para Germán o ya? Bueno, ya como que no tienen más preguntas. Yo sí, si hay tiempo, me gustaría de pronto comentarles algo y un poquito de consejo, no sé. Sí, por favor. Bueno, mira, básicamente yo creía que poder venir a estudiar acá era prácticamente imposible. Yo les cuento rápidamente así. Yo me gané una beca, ¿sí? Y un momento de estar viendo memes en el celular, como se dice uno, me entró la curiosidad. Bueno, me gustaría estudiar fitopatología y pensé por idioma España y me comencé a buscar. Y vi que las universidades acá en España, casi todas las universidades tienen, se llaman becas de movilidad internacional. Y precisamente en ese momento estaban en concurso. Me presenté como por no dejar, ¿sí? Y nos presentamos alrededor de 1.900 personas y únicamente daban 15 cupos. Y yo quedé 16.
sea, pegó en el palo. Entonces me llamaron y me dijeron que si alguno pasaba algo, renunciaba a la beca, pues me dan la oportunidad. Y efectivamente alguien de Camerún no pudo asistir, estábamos en pleno COVID, y aquí estoy, me dieron la oportunidad de eso. Primero que todo, o sea, hay muchas formas para poder estudiar, ¿sí? Una beca completa que me la dieron, si no hubiera sido imposible. Segundo, de por Dios, de pronto eso que les dije, yo sé que prácticamente no quedó grabado, pero que se les quede grabado esto, el inglés. Es importantísimo el inglés. Yo lo pongo como el otro 50% de la carrera. O sea, el inglés es vital. Y si no, profundizar un poco en el tema de estadística, muchachos. O sea, por lo menos el tema de análisis de varianza, que eso yo creo que a nosotros nos lo enseñaron, obviamente yo creo que lo van a dar, pero es importante, así sea la profesión que sea, usted necesita estadística también. Y en el tema de las técnicas de comunicación oral y escritas, o sea, usted una forma de comunicarse su trabajo, la estadística es cómo lo valida sus datos y el inglés es cómo se lo comunica al mundo. O sea, aquí me ha tocado pasar las duras y las maduras con el inglés, pero voy adelante, ¿sí? Entonces, por lo menos que les quede eso, muchachos, el inglés es vital. Básicamente, es eso, profe. Qué bien, Germán, ¿sí? Esa era como también parte de la intención, poder que ustedes les contara esa parte de esa experiencia, porque a veces se hace como imposible, ¿no? Yo qué voy a poder llegar a hacer una maestría o a seguir adelante, y mucho menos en otro país, pero mire que se puede. Se puede y eso es como un mensaje para ellos que hay que luchar y hay que estar atento a las oportunidades. Mire que aquí en el grupo, todos los que estamos haciendo doctorado, casi ninguno es español, básicamente porque no les llama la atención estudiar, digamos, este tema de doctorado, y siempre tienen que salir a buscar en otros países, ¿sí? Por ejemplo, el compañero mío es uno de Italia, otra de Túnez, va a llegar alguien de la India, ¿sí? Entonces, las oportunidades hay, lo que pasa es que uno no sabe dónde buscarlas, ¿sí? Y siempre hay que ser curioso y navegar en el internet, que hay muchas opciones, y si yo puedo comentar en algún momento cómo y dónde, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Germán. Y Germán, y esta diapositiva que tenemos allí en pantalla, que me alegra mucho que se haya dejado mucho rato allí, también cuando vi las diapositivas que usted me las envió, me gustó muchísimo, porque eso es decir, Germán hace varios años salió de la institución, pero se sigue sintiendo parte de la institución y dice, yo soy INTEP, y eso es lo que tenemos que hacer. Esta es el alma mater de ustedes pasan por acá, nosotros tratamos de darles un poquito de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, pero ya ustedes son los que levantan las alas y salen a volar, y eso es lo importante. Y en nombre de la institución, del rector, pero también de todos mis compañeros de UCAYA, usted sabe que un abrazo gigante y mil gracias por habernos dicho sí a esta invitación. No, a ustedes, gracias por la oportunidad, y saludo a todos los profesores, y espero pues en algún momento, cuando consideren necesario, que pueda compartir y colaborarles en algo, pues de una, y por qué no en algún momento ir allá también. Sí, claro, por acá lo esperamos, porque yo sé que va a estar visitándonos nuevamente. Okay. Entonces, Germán, mil gracias. Ya le dejamos para que vaya a descansar. Allá ya es tardecito. Entonces, igual esta transmisión se ha hecho por diferentes medios de comunicación. Queda grabada en la página web de la institución, en todo el historial, y seguro que vamos a aprovechar muchísimo este material también de transferencia de conocimiento que hoy nos ha dejado. Y también invitar a todos los que están en este momento conectados y los que están presentes, que ahorita a las 4 de la tarde tendremos la conferencia de marketing digital, que nos orienta y nos regala, se vincula con esta conferencia, la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento. Entonces, nuevamente, Germán, mil gracias, un abrazo gigante y que descanse.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos y muchos éxitos. Cualquier cosa a la orden por acá.